Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángeles Polcela y volvemos con esta segunda sesión donde seguimos analizando a los desafíos de las democracias contemporáneas. En la sesión anterior hemos hablado sobre la pérdida de legitimidad y la pérdida o falta de confianza en las instituciones medulares de las democracias representativas. En esta sesión vamos a hablar sobre el concepto de representación política. Y este concepto de representación política moderna va a tener tres implicancias. La primera va a ser la autonomía para operar dentro del Estado y a favor de ese Estado. La segunda tiene relación con la legitimidad que se le da a los gobernantes. Y la tercera categoría esencial que vamos a abordar tiene que ver con la responsabilidad. Responsabilidad en términos funcionales, en términos de capacidad y eficiencia. De esta categoría se nos van a desprender dos condiciones que necesariamente van unidas al concepto de representación política moderna. Y en sesiones anteriores, en tutorías anteriores, ya hemos abordado este tema. ¿Cuáles les parecen que son? Las elecciones libres y periódicas y que los representantes deban responder de forma responsable. Al hablar acerca del concepto de representación política moderna, Dahl se va a referir a las elecciones para demostrar que éstas no solamente hacen a la representación política, sino también moderna. Esta afirmación le surge al autor tras haberse planteado el interrogante de si las elecciones son la condición necesaria para la representación política. ¿Qué les parece a ustedes? La respuesta que va a encontrar el autor es que la representación política no puede existir sin elecciones, claramente. Y esto es justamente porque entiende que son las elecciones el mecanismo existente para que los representantes puedan seguir las expectativas de los votantes. Por lo tanto, si bien las elecciones son un elemento necesario para que tome forma la representación política, estas no son suficientes claramente si no se corresponden con un mecanismo por el cual la ciudadanía pueda expresar sus sentimientos, sus expectativas, sus deseos a los gobernantes y a su vez los gobernantes puedan dar una respuesta a los votantes. Así que el requisito de la teoría de representación política moderna es asegurar la obligación de responder. ¿Se entiende? De una teoría política de representación responsable. Sin elecciones se puede tener representatividad difícil, pero aún es mucho más difícil sostener que sin elecciones se tenga esta capacidad de respuesta, responsabilidad. Sartori y varios autores como Dahl van a mencionar que un sistema político o un gobierno puede ser calificado de representativo justamente cuando se dan estas condiciones, justamente cuando unas prácticas electorales honestas van a asegurar un grado razonable de respuesta de los gobernantes frente a los gobernados. Por último, es importante que ustedes a la hora de abordar la bibliografía y de hacer la lectura entiendan que cuando nosotros leemos sobre las crisis de representación, hay una necesidad de transformar el funcionamiento de los partidos políticos. ¿De transformarlos en qué sentido? De transformarlos con mecanismos más institucionalizados, de control y de transparencia. Claramente que cuando nosotros mejoramos estos mecanismos institucionalizados de control y transparencia, claramente es para poder resguardar la democracia, ¿no? Las condiciones en que se dan las democracias representativas. Si bien este es un aspecto esencial, es solo un aspecto esencial del cambio del sistema político, sí es importante que ustedes puedan ver esto
como un desafío para poder mejorar la calidad de la democracia representativa. Es esto lo que ustedes tienen que entender cuando empiezan a leer en la bibliografía sobre la crisis global de representación política, ¿no? Uno de los elementos esenciales que deben afrontar los gobiernos para mejorar en aquellas situaciones donde se ven inmersos de crisis de representación son los mecanismos institucionalizados de control y transparencia. Bueno, los dejamos aquí y los invitamos a seguir viendo esta tercera y última sesión de este bloque donde vamos a continuar analizando los desafíos de las democracias contemporáneas. Muchas gracias.